Continuamos con este último semáforo del año y ahora le damos la bienvenida al sociólogo, académico, investigador del Centro de Políticas Migratorias de la Universidad Católica Silva Enríquez, Luis Eduardo Tair. ¿Cómo estás, Luis Eduardo? Muy bienvenido. Hola, Antonella, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, nosotros contentas de poder hablar contigo nuevamente y en este caso para contarles a nuestros auditores y auditoras respecto a los resultados del análisis del termómetro laboral metropolitano y el empleo de inmigrantes, ¿cierto? Que tenemos ahí ya algunas noticias para dar. 8 de cada 10 inmigrantes tienen empleo en la región metropolitana, pero uno pensaría, inmediatamente yo veo ese titular, Luis Eduardo, yo digo ya, pero ¿cuál es la calidad de esos empleos? ¿En qué condiciones están empleados los migrantes en la región metropolitana? Hablemos un poquito de eso en términos generales y luego vamos afinando el tema. Sí, bueno, en general las cifras de empleo consideran meten en un mismo saco ya empleos de buena y mala calidad, podemos decir. Y esta encuesta también hace eso. Entonces, es un dato que es significativo, que es relevante, que de alguna manera nos dice que esa proporción de personas tiene una fuente de ingreso, digamos, en el momento en que se aplica la encuesta, pero no nos dice nada de la seguridad, de la persistencia de esa fuente de ingreso, ni de la calidad, ni de formalidad, etc. Entonces, yo diría que es una cifra que es interesante si es que uno la mira, la compara con el pasado, ¿ya? Así que, porque en el fondo la encuesta también nos permite ir viendo cómo evoluciona el dato. Pero es un dato que no mide calidad del empleo, sino que mide, digamos, en el momento en que se saca la foto, que se aplica la encuesta, principalmente acceso a alguna fuente de ingreso. Y eso, ahí entra el empleo formal y el empleo informal. Y en el caso de las personas migrantes, claro, la informalidad es alta, ¿ya? O sea, muy pocos contratos, mucho empleo de sobrevivencia, ¿ya? Que se ha intensificado eso en el último tiempo, sobre todo en las ciudades, ¿no es cierto? Empleos que son autoempleo principalmente, que se generan sobre la base de iniciativas de sobrevivencia en algunos casos. Entonces sí, es una cifra que es importante en el sentido de que muestra también que hay una recuperación económica que también, así como expulsa el mercado de trabajo a los que están más precarizados, también lo incorpora más rápido una vez que se empieza a reactivar la economía, porque son, por decirlo así, costos variables que se manejan con más variabilidad, valga la redundancia. Sí, ahí aparecen, me quedé pensando en esto que dijiste y te voy a pedir que lo definas luego, ¿no? Estos como empleos de sobrevivencia, porque también la encuesta habla de que tasa de ocupación y dice que en términos de los migrantes llega al 77%, lo que supera la tasa de ocupación de los nacionales, que llega al 54%, pero que el nivel de informalidad es mayor en el caso de los migrantes y llega al 27,1%. Entonces ahí uno podría decir, claro, están más ocupados, pero también porque probablemente, y esto ya lo teorizo, tú me ayudarás a pensarlo, porque están disponibles para aceptar trabajo en condiciones que probablemente un connacional no aceptaría, pienso yo, ¿no? Claro, eso por una parte, y por otra parte la población inactiva en los grupos migrantes es menor, va a decir la gente que está en los segmentos etarios inferiores o que están estudiando, que todavía no entran al mercado de trabajo, y la gente que ya salió del mercado de trabajo. En el caso, o sea, la tasa de actividad, en el caso de los extranjeros, alcanza casi el 80%, en algunos grupos casi el 90% son trabajadores. Y en el caso de la población chilena está un poco más arriba del 50%. O sea, digamos, la proporción que tienen los trabajadores en el grueso de la población migrante es muchísimo más alta que la proporción que tienen los trabajadores en el grueso de los nacionales. Entonces eso explica también que haya más, o sea, participan más en términos comparativos, ¿ya?, los migrantes en el mercado de trabajo que los nacionales, donde hay jubilados mucho más y estudiantes, gente que está fuera del mercado de trabajo, mucho más también. Entonces, ahí también hay un elemento que es importante que nos permite entender que la migración es principalmente fuerza de trabajo, o sea, su sentido como su principal motivo, su principal sentido, que explica en gran medida su trayectoria migratoria, su condición de migrante, es justamente el empleo, el acceso al empleo, la condición de trabajador, y eso hace que efectivamente tengan de alguna manera una urgencia, una necesidad de apalancar recursos, ¿ya?, que lo expone también a situaciones más complejas y de mayor
de mayor explotación, ¿no es cierto? Ya hay una disposición, diría yo, en el caso de los migrantes, sobre todo en las primeras etapas, ¿ya?, de conseguir recursos pronto, de lograr enviar recursos al lugar de origen, de ahorrar en la medida en lo que se pueda, digamos, para lograr eso. Entonces hay como una urgencia que también los expone mucho a situaciones de precariedad en el empleo y de sobreexplotación. Y por último, hay otro elemento que es sumamente importante, que tiene que ver con el dato real respecto a formalidad, que a diferencia de los trabajadores nacionales, los trabajadores extranjeros tienen, digamos, el requisito para obtener la residencia, la visa temporal de sujeto a contrato, de tener un empleo, o de tener una oferta de empleo, o de tener un contrato de trabajo, ¿ya? Y eso hace que muchas veces haya una informalidad oculta, porque muchas veces se consigue un contrato de trabajo para hacer el trámite administrativo de la visa, pero la fuente de ingreso pasa por la informalidad. O sea, un amigo o alguien va a su contrato de trabajo para poder meter los papeles en extranjería, pero mi fuente de ingreso pasa por mi empleo informal, o mi autoempleo de venta callejera, o en una empresa, incluso en condiciones de falta sin contrato, ¿no es cierto? Sin seguridad, etc. Y por último, hay otro factor que creo que es importante señalar a propósito del empleo migrante, es que muchos empleadores se aprovechan de esta como asimetría más exacerbada de poder que hay entre empleador y trabajador, toda vez que el empleador de alguna manera tiene en su poder el que el trabajador migrante o trabajadora migrante acceda a un permiso a una autorización de residencia. Entonces, eso genera una asimetría de poder que muchas veces se presta para abusos que de alguna manera hacen que el trabajador no esté en disposición de denunciar estos abusos, de que pueda aceptar condiciones ilegales en términos de ingresos por debajo del mínimo, no pago de cotizaciones, empleo sin ningún tipo de formalidad, etc. Entonces, se da también esta situación como invisible para las encuestas, pero que es muy real también para muchos. Claro, ¿no? Y que es muy dura. Estoy pensando también que ese nivel de actividad tiene que ver con, pensaría yo, la ausencia de redes, ¿no? Porque estoy pensando que si un chileno o chilena no tiene que trabajar, no puede trabajar, o como tú dices, todo el grupo que está jubilado, todo el grupo que son estudiantes, siempre va a tener, o normalmente va a tener una red, ¿cierto? De apoyo, gente que va a poder sostenerle durante un tiempo mientras se organiza lo que sea. En el caso de los migrantes hay un sentido de urgencia que es muy potente, porque aunque existan comunidades, es como están todos en una situación de mucha precariedad y por lo tanto hay que literalmente agarrar lo que se pueda. Totalmente. O sea, hay por una parte, en el caso de los nacionales, ¿no es cierto?, de chilenos y chilenas que trabajan, digamos, un mayor margen de elección, por decirlo así, ¿ya? Naturalmente que hay segmentos que tampoco pueden elegir, porque también están en situación de mucha precariedad, pero sí hay posibilidad de, a través de la familia, a través digamos, de algún tipo de ahorro, de algún subsidio que se recibe, que en el caso de los migrantes muchas veces están excluidos de los subsidios, porque no están en situación administrativa o no llevan el tiempo suficiente en el país para acceder a ellos. Entonces, claro, hay mayor capacidad de contener y de resistir, por decirlo así, situaciones fuera del mercado de trabajo para los nacionales. En cambio, los extranjeros tienen, por una parte, esta mayor urgencia, como tú señalas, y por otro lado, yo no diría que tienen menos redes, pero sí tienen redes con menos capital. Porque, claro, o sea, son redes más precarizadas, son redes más segmentadas, entonces se mueven en un espacio de oportunidades, ¿ya?, que es limitado. Se mueven en un espacio de oportunidades que es limitado y que sus posibilidades de movilidad o de salir de esos segmentos, digamos, de mercado de trabajo y de incorporación económica, tiene un techo muy, muy fijo y y normalmente hay dificultades para salir de ahí. Entonces, se van como reproduciendo, digamos, situaciones de precariedad que van proyectándose en el largo plazo. Y si a eso tú le sumas situaciones, y yo creo que es un punto crítico, situaciones de dificultad de acceso a documentos, ¿ya? Porque dado que la documentación y la renovación de la documentación está muy sujeta a los medios de vida, por decirlo así, al contrato de trabajo, al poder demostrar ingreso, en fin, hay de alguna manera una mayor... y al no conseguir muchas veces eso, hay también una mayor precarización de las personas migrantes,
porque no tienen acceso a los medios que le permiten ir renovando los documentos. Entonces, eso también los vuelve, como que entran en un círculo Claro. vicioso de irregularidad administrativa, empleo precario. Como estoy en un empleo precario, no puedo acceder a la regularidad administrativa porque no tengo contrato, no puedo demostrar ingresos, no puedo demostrar mis cotizaciones y voy en esta espiral de irregularidad y precariedad en el empleo, en la cual creo yo que una de las salidas que habría que ofrecer por parte del Estado tiene que ver con entregar, digamos, mayores criterios más realistas y flexibles para entregar la documentación y no tan condicionados a esta demostración, digamos, de medio de vida que, dicho sea de paso, muchos chilenos tampoco la podrían obtener. O sea, cuando uno le piden, cuando uno trabaja un horario y le piden, por ejemplo, para rentar una vivienda, para abrir una cuenta en el banco y le piden demostrar ingresos, para muchas personas es muy difícil demostrarlo. Sí. Mucha gente todavía no está bancarizada, no tiene la posibilidad de demostrar, pero recibe empleo informal o no les pagan, o sea, recibe ingresos informales o no les pagan las cotizaciones. Entonces, en el caso de los migrantes, el que esté sujeta su autorización de residencia a demostrar esto, también genera una desigualdad importante. Por supuesto, y de nuevo entran en esa lógica donde lamentablemente hay personas que se van a aprovechar de situación de precariedad, ¿cierto? Y como hemos visto en el caso también de la vivienda, ponen arriendos carísimos, en condiciones muy paupérrimas, porque son las únicas opciones, básicamente, de poder aceptar. Estamos conversando con Eduardo Talle. Él es sociólogo, académico, investigador del Centro de Políticas Migratorias de la Universidad Católica Silva Enríquez. Y quería preguntarle también, Luis Eduardo, respecto a lo que se viene, ¿no? Porque vimos que el tema migrante estuvo con mucha potencia puesto, especialmente por el candidato Kast, en los discursos de las elecciones, ¿no? Y con una mirada, sabemos, bien negativa y bien criminalizadora, ¿cierto? Y, del migrante en general en ese discurso. Luego, efectivamente, sí, hay un montón de desafíos en ese ámbito de los que va a tener que hacerse cargo el nuevo gobierno. ¿Cuáles sientes tú que van a ser, donde deberían estar los enfoques en este sentido? Sí, yo creo que en ese sentido la cancha está súper rayada por la situación que se está viviendo. O sea, hay una crisis en términos de regularidad de la cual no hay precedente. O sea, es mínimo, según datos de la Policía de Investigaciones, ya se superaron los 60.000 personas en situación irregular por ingreso clandestino en los últimos 3 años. O sea, es un piso. A eso hay que, o sea, y hay que resolverlo. Eso hay que resolverlo de alguna manera. Hay otro nudo crítico que tiene que ver con la tramitación de las documentaciones. En el último año, con la magnitud del flujo migratorio que hemos tenido por ingreso clandestino, se entregaron solo 6.000 y tantas, un poco más, casi las 7.000 permanencias definitivas, que son la visa y el permiso de permanencia definitiva. Eso es menos del 10%. O sea, muchísimo menos del 10%. O sea, los años anteriores, ¿ya? Se entregaron más de 400.000 visas temporales. Esto tiene una diferencia. Se supone que la visa temporal dura 2 años. O sea, primero la primera, luego la segunda, y luego voy a optar la permanencia definitiva. Entonces, normalmente, a un crecimiento de visas temporales le sucede en un par de años un crecimiento más bajo, pero en el mismo sentido de las permanencias definitivas, que hay gente que ya cumple el tiempo para obtenerla. En estos últimos años no ha ocurrido. Entonces, eso nos está mostrando que otro problema importante, además del de la irregularidad, es que hay un estancamiento en la tramitación de los documentos y hay gente que pasa esperando ya no meses, sino que más de 1 año a que le renueven un papel, un permiso temporal. Y muchas veces no se lo renuevan por lo que hablábamos antes, porque o no tiene cómo demostrar que le cotizaron 12 meses, sino que tiene para demostrar menos, o no tiene el contrato, o perdió el contrato, o está en una situación de informalidad. Entonces, hay un embudo que está dejando a muchos trabajadores y trabajadoras extranjeras en una situación de extrema, digamos, vulnerabilidad y exposición a las situaciones que hablábamos antes. Entonces, ese va a ser otro de los aspectos importantes que va a tener que resolver el nuevo gobierno. Primero, el tema de la irregularidad. Segundo, el tema de la tramitación de los documentos. Tercero, va a entrar en vigencia cuando publiquen por fin, si es que lo hacen, el reglamento, en la nueva ley. Y esa nueva ley mandata a formular una política migratoria explícita del país. Y ahí va a tener que tomarse definiciones de Estado en términos de lo que va a ser una política migratoria. Yo diría que ahí un desafío central va a ser el establecer cómo se establece una articulación entre el proceso migratorio y el mercado de trabajo, ¿ya?
que no sea de alguna manera, que no genere esta situación como de precariedad que estamos viendo, sino que se genere como una dinámica más virtuosa en términos de el acceso, las necesidades del mercado de trabajo y las posibilidades de inserción que tienen las personas migrantes. Y por último, el otro desafío como crítico que viene tiene que ver con resolver la situación de las ciudades del norte, de las regiones fronterizas. O sea, aquí también hay una situación de un flujo migratorio que probablemente se va a mantener. Ya hay una situación en las comunidades receptoras que, digamos, yo diría que el daño ocurrido y el daño que se ha hecho en el norte, por ejemplo, respecto a la migración, respecto a la presencia migrante, es altísimo. Ha habido un abandono súper importante por parte de la autoridad respecto de la situación migratoria, que ha generado mucha odiosidad contra las personas migrantes, que ha instalado esta idea de la migración como problema. Y ahí yo creo que hay un problema bien de fondo que el nuevo gobierno va a tener que atender también con políticas más de largo plazo y también que resuelva la situación urgente. Entonces, creo que son desafíos bien relevantes que están más o menos trazados por la situación, yo diría, crítica que estamos viviendo hoy día respecto del proceso de incorporación de las personas migrantes. Sí, no, son tremendos desafíos y yo creo que lo más importante es no perder de vista que estamos hablando de personas con derechos humanos y que desde base, ¿cierto?, deben ser tratadas con dignidad y ahí hay un tremendo desafío que tenemos, por supuesto, desde el Estado, pero también desde la sociedad, desde los medios de comunicación, ¿cierto?, y del trabajo que se hace. Hemos conversado con Luis Eduardo Taller, sociólogo, académico e investigador del Centro de Políticas Migratorias de la Universidad Católica Silva Enríquez. Muchísimas gracias, Luis Eduardo, por este tiempo. Te mando un abrazo y te deseo, además, muy buen fin de año. Gracias, Antonella. Feliz año. Que estén muy bien. Nosotros cerramos esta conversación y también cerramos el programa diciéndoles a todos, todas, que tengan una muy buena cierre de año, ¿cierto? Que lo pasen muy bien con sus seres queridos y nos encontramos el lunes en una nueva edición de Semáforo. Que estén muy bien. Chau.